Bienvenido a Fliss Fanfics. Puedes apoyar el canal uniéndote. Cualquier ayuda se agradece mucho. Patreon en la info del canal. Sentía extrañas sensaciones que casi le dieron ganas de salir corriendo, pero se contuvo y sacudió la cabeza para despejarse. Aunque Rob no estaba seguro de si sus compañeros sentían lo mismo, el efecto del rugido del hombre verde en los jinetes fue inmediato. Los jinetes más cercanos a las primeras líneas fueron derribados de sus monturas, mientras que el resto de los caballos, enloquecidos, hicieron todo lo posible por derribar al caballero que los montaba. Rob dudaba que ni siquiera el jinete más experimentado pudiera resistir mucho tiempo sobre ellos. ¿Qué demonios hiciste?, preguntó Rob en voz baja mientras el hombre verde regresaba a su posición en el centro de la fila. Les recordé a los caballos lo que eran, respondió. Criaturas salvajes. Los caballeros tardaron aproximadamente una hora en reorganizarse tras ser detenidos y convertirse en un caos de cascos agitados y acero abollado. Algunos guerreros con armadura habían regresado cojeando junto a su líder, recuperándose de alguna herida que los había dejado fuera de combate. Dos cuerpos yacían inmóviles donde habían aterrizado, con la armadura y los cascos destrozados. Muerte a los paganos. Bramó uno, alzando la espada y cargando hacia adelante. Sus compañeros imitaron el grito mientras lo seguían. Las dos fuerzas se encontraron con un estruendo imponente cuando las dos primeras filas de hombres verdes se sumieron en el caos al estallar combates individuales. Los guerreros de capas verdes se defendieron bien, blandiendo sus armas con gran destreza mientras se enfrentaban cuerpo a cuerpo con caballeros fuertemente armados y acorazados. Rob mató al primer fanático que se cruzó en su camino con un movimiento que Ser Rodríguez le había enseñado. Requería que el norteño asestara un golpe en las piernas de su oponente antes de avanzar y clavarle la espada en el estómago desprotegido. Para muchos, abrir los brazos más de lo normal al retroceder bruscamente era una reacción involuntaria, y Ser Rodríguez le había enseñado a Rob cómo aprovechar esa acción. Los dos siguientes hombres cayeron tras intercambiar golpes con Rob. No eran malos espadachines y estaban bien equipados, pero nada de lo que tenían habría podido desviar el acero valirio. Brienne y Ser Robar protegieron las espaldas de Rob, apilando cuerpos a su alrededor mientras demostraban por qué habían sido seleccionados para la Guardia Real. Después de más de una hora de lucha, los caballeros restantes se retiraron y corrieron hacia la seguridad de sus líneas, ayudados por una lluvia de flechas, arpones y rocas de los aldeanos y los pocos hombres verdes que manejaban arcos. Rob se acercó al hombre verde, que estaba rodeado de varios de sus hombres, y les habló en voz baja. Levantó la vista cuando Rob se acercó. ¿Cuántos hombres hemos perdido?, preguntó Rob. 1 docena, otros 5 heridos, dijo el hombre verde con tristeza. Solo 10 de los hijos del guerrero escaparon, señaló Rob. Definitivamente, frustramos los planes del Gorrión Supremo. Aquí vienen, gritó Brienne, agarrando a Rob por el hombro y tirando de él hacia atrás. Mientras los hombres verdes atendían a sus heridos y muertos, el Gorrión Supremo envió a sus pobres compañeros. Corrieron hacia ellos sin decir palabra. El único sonido provenía de sus pies contra el duro suelo. Filas. Rugió el hombre verde, agarrando su lanza. Los guardianes de la isla apenas tuvieron momentos para recomponerse antes de ser embestidos por la masa de aldeanos. Su muro de escudos vaciló un instante y comenzó a retroceder lentamente, pero milagrosamente se mantuvo intacto ante la embestida. Los guerreros de capas verdes apuñalaron y atacaron con fiereza a su nuevo enemigo, cobrando una gran cantidad de vidas entre los fanáticos enloquecidos, pero por cada uno que mataron, otros 2 ocuparon su lugar. Rob miró hacia arriba y vio que solo había unas pocas flechas en el aire. Brienne vio su mirada y le murmuró algo. Los tiradores no tienen un tiro limpio, dijo. Rob asintió. Vamos, ordenó a su guardia real mientras comenzaba a retirarse de la lucha. 3 guerreros vestidos de verde tomaron sus lugares en la línea de batalla. Josué, exclamó Rob, corriendo hacia el verdugo. El verdugo todavía vestía la ropa de un plebeyo, pero ahora sostenía una bolsa de arpones de aspecto tosco sobre un hombro y tenía una de las pequeñas lanzas en su mano. Le hizo un gesto a Rob. Su gracia. Toma a tus hombres y sígueme. Tengo un plan. La docena de aldeanos, confundidos pero ceñudos, siguió al joven mientras corrían entre las casas hasta llegar a las afueras del pueblo. Pero al mirar por encima de los corrales cercados, vieron que ahora tenían una visión clara del enemigo. Josué gruñó y levantó uno de sus arpones. ¡Fuego!, gritó, ensartando a un pobre tipo desprevenido. La oleada de misiles proveniente de la nueva dirección causó un caos masivo entre las filas desorganizadas de los pobres compañeros. No muchos llevaban escudos y ninguno llevaba armadura.
Atrapados en campo abierto por la oleada de arpones, jabalinas, rocas y flechas, la mayoría de la infantería se retiró y se reorganizó. Los pobres compañeros hicieron más que eso. Se dispersaron y huyeron, aún acosados por Josué y sus hombres. «Tenemos compañía», gritó Ser Robar. El rey, cuya atención se había centrado en los pobres compañeros, se fijó en el pequeño grupo que se dirigía hacia Rob. Sus túnicas, cabezas rapadas y armas los identificaban como los seguidores más fieles del Gorrión Supremo. Los gorriones. Quiere cortarle la cabeza a la serpiente. Ser Robar gruñó mientras él, Rob y Brienne se preparaban. En una batalla de 9 contra 3, Rob parecía tenerlas de perder, pero estaba acompañado por 2 guerreros de élite y no era un experto con la espada. «Esta serpiente tiene colmillos», gruñó Rob antes de reírse entre dientes, «y una garra». Los 3 guerreros se enfrentaron en silencio a los gorriones, acabando rápidamente con los 9 hombres. Los 3 guerreros entrenaban constantemente entre sí y contra el resto de la Guardia Real, los caballeros y guerreros más destacados del reino. 9 fanáticos relativamente inexpertos, blandiendo garrotes y vistiendo túnicas, no tenían ninguna posibilidad. Cuando Rob remató al último gorrión, golpeándole la cara con su escudo antes de abrirle el estómago, la batalla ya había terminado. Solo se veían las espaldas de los pobres compañeros mientras desaparecían entre los bosques y arbustos, agarrándose las heridas y llorando su desgracia. Rob sentía poca compasión por ellos. Habían elegido seguir a un loco y habían pagado el precio de su traición. Mientras los hombres verdes recogían a sus muertos y los aldeanos su victoria, Rob solo buscaba a un hombre. El Gorrión Supremo se encontraba al borde del campo de batalla, rodeado por sus últimos gorriones y caballeros. Miró fijamente a Rob y le envió un mensaje muy claro. Esta lucha no había terminado. ¿Vamos a ir tras él?, preguntó Ser Robar. «No, tengo el presentimiento de que vendrá a nosotros», respondió Rob, limpiando su espada en la túnica de un gorrión. «Pero pretendo tener a mucho más que hombres verdes y aldeanos a mi lado cuando nos volvamos a encontrar con él». Benjen Stark. La aldea estaba como todas las demás. Completamente vacía, con señales de una salida apresurada. Las chozas habían sido despojadas de todo valor y abandonadas a su suerte. Quedaban algunos restos visibles. Un trozo de piel por aquí, un trozo de pan mohoso por allá. Ciertamente, había indicios de que alguna vez hubo vida en la aldea, pero quienquiera que se hubiera quedado allí hacía tiempo que se había ido. Después de los últimos meses, Benjen no necesitaba preguntarse qué había ahuyentado a los salvajes. «¿Están cerca?», gruñó Manos Frías. Los 2 exploradores habían viajado al norte y se encontraban justo al este del puño de los primeros hombres, en el límite del bosque encantado. Ya se habían topado con otras 3 aldeas vacías, pero esta fue la primera donde Manos Frías percibió la presencia de espectros. «Supongo que no sabes cuántos», dijo Benjen mientras volvían a montar. «Su presencia es débil». «Menos de una docena», dijo Manos Frías al comenzar la marcha. «Tenemos que darnos prisa». «¿Recuerdas lo que te dije?». Benjen se limitó a asentir. La primera noche que partieron en busca de pruebas de la existencia de los espectros, Manos Frías explicó por qué Benjen ahora llevaba una pequeña caja atada a la parte trasera de su silla. Los espectros podían vivir indefinidamente, ya que estaban ligados al poder de los otros. Mientras los otros estuvieran vivos, también lo estarían los espectros que controlan. La única forma de eliminarlos permanentemente era con fuego o vidriagón. Si lograban meter la mitad superior de un espectro en la caja, nunca se pudriría ni moriría y Benjen podría viajar al sur y mostrársela a los señores de Poniente. Los 2 guerreros vestidos de negro viajaron durante 1 hora antes de que Manos Frías los detuviera. Permanecieron en silencio en medio del bosque, sin oír nada más que el crujido de las ramas al romperse bajo el peso de la nieve constante. El silencio era extraño e incómodo, pero Benjen miró a su alrededor, pero sabiamente mantuvo la boca cerrada, sabiendo que el Semwig probablemente tenía una buena razón para detenerlos. «Armas», gruñó Manos Frías, desenvainando su espada. Inmediatamente, el suelo nevado a su alrededor estalló en cadáveres. Media docena de espectros cargaron contra los 2 jinetes. Gemidos mudos y silenciosos salían de sus bocas abiertas. Al igual que antes, vestían ropas harapientas y destrozadas o armaduras con huesos grises y negros. Algunos incluso tenían cuchillos oxidados o espadas rotas. Benjen se puso a trabajar con determinación contra los 3 espectros que se le acercaban, pateando a uno en la cabeza antes de cortarle el brazo a otro. Le costó muchísimo controlar su caballo y arremeter contra los no muertos, pero de alguna manera lo logró.
Cuando dos cayeron, Benjen apartó al tercero de una patada y desmontó rápidamente. Levantó su espada y esperó a que el ser cargara de nuevo. Cuando estuvo cerca, Benjen se deslizó junto a él, deslizando su espada por donde habría estado su cintura. El ser cayó en dos pedazos, con las piernas flácidas y la mitad superior del cuerpo arañando a Benjen, chasqueando y gruñendo con sus dientes rotos. El primer explorador envainó su espada y agarró la caja de su silla, levantando al espectro en un solo movimiento. La criatura no muerta se resistió a ser capturada, empujando y arañando el interior del cuerpo, pero Benjen envolvió la caja con cadenas de hierro negro antes de cerrarla con un pesado candado del mismo material. Benjen miró a Manos Frías y vio que él también había acabado con sus espectros. «Tengo uno», dijo Benjen, gruñendo mientras levantaba la caja, temblando ligeramente por la criatura que había dentro, y la colocaba sobre su silla de montar. «Bien», dijo Manos Frías. «Ahora debemos». De inmediato, la temperatura descendió al punto más frío que Benjen había sentido jamás, casi hasta el punto de que sintió que la sangre se le helaba en las venas. Los árboles se agrietaron por la escarcha y la poca luz que quedaba pronto se convirtió en una oscuridad sombría. El viento arreció hasta rasgar y tirar de la armadura y la capa de Benjen, intentando arrancárselas del cuerpo. Cualquier parte de su piel expuesta parecía ser apuñalada con millones de dagas heladas. A su alrededor, apareció una niebla gélida, ocultando todo a pocos metros de los hermanos negros. Cuando luchó por primera vez contra espectros, sintió una gran roca de miedo en el estómago. Ahora esa roca era una roca enorme. «Demasiado tarde», murmuró Manos Frías. «Ha llegado». «¿Qué pasa?», preguntó Benjen, sorprendido por el terror en la voz de su amigo. De la niebla helada, un ser alto y demacrado, de piel pálida como la leche y ojos como hielo ardiente, avanzó a grandes zancadas. El frío y el miedo emanaban del ser en oleadas. El caballo de Benjen se encabritó, lo que hizo que el primer explorador tomara las riendas y lo atara rápidamente a la rama más cercana antes de echar mano de su espada. «El acero no lo matará», dijo Manos Frías. «Usa tu daga». Benjen miró al otro hombre antes de obedecer y desenvainar su daga de obsidiana. Se sentía terriblemente inadecuada ante la criatura que tenía delante, pero había una calidez interior en la brillante piedra negra que lo tranquilizó un poco. Como una vela en una habitación completamente oscura, le infundió una pizca de fe al enfrentarse a la personificación de la muerte. El otro extendió una mano y Benjen solo pudo observar cómo una espada dentada hecha de hielo apareció en su mano, aparentemente formada de la nada. Manos Frías se abalanzó sobre la criatura, cortándole la cabeza con su espada. Benjen, un guerrero con una destreza considerable, no podría haber ejecutado el golpe mejor. Pero el otro reaccionó como si Manos Frías se moviera en miel. Su espada de hielo interceptó el ataque antes de asestarle un revés al semiento amigo. Manos Frías golpeó el árbol con un crujido espantoso antes de caer al suelo hecho un ovillo. Benjen lo miró fijamente un instante antes de volverse hacia el otro, que ahora marchaba lentamente hacia él. El primer explorador sabía que no tenía ninguna posibilidad de ganar una pelea convencional. Manos Frías tenía siglos de experiencia en combate y el otro lo hacía parecer un niño aún inmaduro. Tenía que ser astuto y sacarse alguna treta si quería volver al muro con el espectro que había capturado. Benjen ajustó su agarre en la daga antes de arremeter contra la criatura, estampando el pie derecho y dejando caer la rodilla izquierda casi al suelo mientras la daga se deslizaba junto al costado izquierdo del otro, sin tocar la piel lechosa. La espada de hielo se alzó y le cortó la cabeza con la misma rapidez, pero Benjen también era rápido. Empujó su pie derecho, lanzándose hacia su izquierda y fuera del camino de la espada, que falló su pie por un pelo. La criatura pareció confundida al no alcanzar a Benjen, y luego bajó la mirada hacia su estómago, donde una línea azul irregular le atravesaba el cuerpo. Benjen sonrió con tristeza y levantó la daga. Era un truco que había visto hacer a un salvaje durante su primera exploración, el cual había destripado a uno de los exploradores con los que estaba. La reacción natural al ver a un enemigo de rodillas es cortar hacia abajo. El poco tiempo que tardó el otro en subir y bajar la espada fue suficiente para que Benjen arrastrara la daga por su estómago mientras saltaba para esquivar la hoja. La criatura alzó la cara al cielo y abrió la boca para rugir antes de romperse en millones de pequeños cristales que el viento se llevó rápidamente. En cuanto desapareció, la temperatura volvió a su frío gélido habitual y la niebla helada también desapareció, dispersada por el viento. Benjen se abalanzó sobre Manos Frías y lo giró. Su rostro, normalmente pálido, estaba manchado de negro por el golpe del otro. Sus ojos negros y muertos miraban al cielo.
Aunque Manos Frías técnicamente no vivía, Benjen sabía que se moría. Manos Frías agarró la mano de Benjen con una fuerza sorprendente. Encuentra al descendiente de mi hermano, murmuró, con las fuerzas desvaneciéndose rápidamente. Igsmith, susurró. Benjen asintió. Lo haré, prometió antes de respirar hondo. Manos Frías, has servido mejor que cualquier otro hermano de la Guardia de la Noche, vivo y muerto. Tu guardia ha terminado, descansa en paz ahora. Manos Frías asintió una vez antes de que su cuerpo se quedara quieto. Gorrión alto. Muchos aldeanos han regresado a sus hogares, dijo Serteo con tristeza. Llevará tiempo reanimarlos. El Gorrión Supremo estaba rodeado por los caballeros y gorriones que le quedaban. Tras su derrota en la isla de las Caras, se habían retirado al sur, hacia el Cuerno de la Cerga. Había perdido a la mayoría de sus hijos del guerrero, así como a varios gorriones. Solo le quedaban 30 hombres y 100 aldeanos. ¿Atacaremos la isla de nuevo?, preguntó un caballero. El Gorrión Supremo negó con la cabeza. No. La isla no tiene importancia para los paganos, no tanto como Robb Stark. Es con él con quien debemos lidiar. Nuestros exploradores informan que los hombres verdes están partiendo en todas direcciones, dijo Serteo. Stark está solo, salvo por su guardia real y el propio hombre verde. ¿Hacia dónde se dirigieron?, preguntó el Gorrión Supremo. Al norte, su santidad, respondió Serteo. Creemos que hacia la ciudad de Lora Roway. El Septón observó el mapa de las tierras de los ríos, preguntándose qué tendría Stark en mente. Cualquier hombre en su sano juicio habría sospechado que el rey regresaría a Desembarco del Rey. Por desgracia, Robb Stark contaba con muchos aliados en las tierras de los ríos y el valle. El Septón Supremo tuvo que apresurarse para acabar con el nórdico antes de que encontrara refugio con alguno de sus partidarios. Nos marchamos mañana después de la oración de la mañana, ordenó el Gorrión Supremo. Si el lobo quiere alejarse más de su manada, se lo permitiremos. ¿Qué pasa con el hombre verde?, preguntó Ser Harrison con curiosidad. El Gorrión Supremo frunció el ceño. Los olfatearemos cuando el nórdico esté en brazos del forastero, dijo finalmente. Los hombres verdes irritaban y confundían al Septón. Él sabía tan bien como cualquiera que el misterioso y solitario grupo nunca abandonaba su isla. Así que surge la pregunta, ¿por qué se van ahora? ¿Qué los ha atraído? Había muchas preguntas que el Gorrión Supremo quería responder, y continuó rezando al padre y a la anciana en busca de guía. Vayan, reúnan a los fieles, dijo el Gorrión Supremo. El lobo tiene ayudantes en las tierras de los ríos, y debe ser aniquilado como el perro que es. La isla de los rostros, el salón del árbol del cuervo, todo caerá a su debido tiempo. Finalmente, marcharemos sobre el norte y las islas de hierro y las bañaremos con la luz de los 7.